Esta semana en Cuadriga, Hong Kong protesta, desafiando a China. Las protestas en Hong Kong crecieron al grado de representar la mayor amenaza para el gobierno de Pekín desde que ésta se hiciera cargo de la ex colonia británica en 1997. Los manifestantes quieren que el gobierno cancele las estrictas leyes electorales con las que aprueba a los candidatos antes de su designación. El jefe ejecutivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, dice que su gobierno no dará marcha atrás. Para Pekín, la pregunta es si las protestas se extenderán al continente. Con ustedes esta semana, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cuadriga. La revolución de los paraguas, así se la conoce ya, ha venido para quedarse. Pero escucharán el gobierno de Pekín, el gobierno de Hong Kong, las voces de esos manifestantes que son cada vez más, voces educadas, voces casi festivas, pero cada vez más. Y realmente atenderán esas demandas de mayor democracia o se les está acabando la paciencia y las van a hacer acallar por la fuerza. El gobierno de Pekín, sobre todo, se encuentra ante un dilema, ante un desafío político de grandes proporciones del que me gustaría hablar aquí, hoy, en Cuadriga, con mis invitados, que son Ana Solís Landívar, es politóloga y jurista de formación. Esta investigadora boliviana trabaja hoy día en el Departamento para América Latina del Instituto Giga de Hamburgo. Es experta en potencias regionales en Sudamérica y en alianzas estratégicas entre naciones americanas y China. José Luis Valdés es politólogo y sociólogo mexicano, fue director de la UNAM, ha investigado y dado clases en Europa, Estados Unidos y México. Hoy día es docente en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, tiene más de 25 años de experiencia investigando sobre temas internacionales. Acaba de volver de China, donde ha dado charlas sobre las relaciones políticas y económicas entre China y América Latina. Y el señor Hinnerk Berlekamp, tras sus estudios universitarios especializados en América Latina, comienza su carrera periodística en 1989 en el canal de radio Berlín International. Un año más tarde comienza a trabajar en el diario Berliner Zeitung en política exterior. Bienvenidos a los tres, gracias por estar hoy aquí. Y empecemos por esa pregunta, la básica. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo valoras la situación? ¿El gobierno atenderá esas demandas? ¿Va a dar marcha atrás con esa reforma electoral? ¿O va a callar las protestas, como suele ser habitual en China, por la fuerza? Es difícil calcular en estos momentos, ¿no? Justamente este día en que los estudiantes han dicho que han dado un ultimátum de decir, si no sale León de su posición, entonces nosotros vamos a tomar otras instituciones. Creo que hay dos caminos que podría darse y uno que creo que puede ser más la tendencia de que Beijing simplemente va a dejar pasar, va a dejar que venga el cansancio por parte de estos manifestantes, que vuelvan a las casas, que las fuerzas mismas de Hong Kong que quieren que las instituciones sigan funcionando van a aplacarlo. La otra, claro, que puede ser un poco más dramática de decir no, la gente se mantiene dentro de las protestas y Beijing tiene que intervenir, que personalmente lo veo menos probable, pero bueno, hoy día vamos a discutirlo. ¿Estás de acuerdo, Gina? Que parece que la estrategia en estos momentos es esperar, porque hemos visto que el domingo pasado, cuando recurrieron a la fuerza, gases lacrimógenos, gases pimienta, lo que consiguieron es que esa manifestación, que se concentraba en un primer momento en un solo lugar, ya tenga lugar en 4 lugares diferentes de Hong Kong. Es decir, ¿es esa la estrategia en estos momentos? Esperar, a ver si se aburren. Sí, a ver cuándo se aburren, si se aburren, cuándo se aburren, y usar la fuerza solo provocaría más protesta y no hace falta. Pekín no está tan apremiado por la protesta todavía, no ha tenido efecto hasta ahora en China continental y por lo tanto el peligro para Pekín no es tan grande. Sí es molesto, es muy molesto, pero peligro no lo veo todavía. Es molesto, pero digamos que es molesto para el gobierno, para las autoridades, porque usted que acaba de estar ahí en esa China continental, creo que volvió este pasado domingo, ¿qué trasciende realmente de lo que está ocurriendo en Hong Kong, en Pekín y en la China continental? ¿Qué se sabe? Porque se habla de un apagón informativo, el resto del mundo estamos viendo realmente lo que está pasando en Hong Kong, pero en
en Pekín, que no está tan lejos, ¿realmente saben lo que está pasando en la vecina Hong Kong? No, la apertura informativa no se ha dado. De hecho, no tenemos posibilidad de acceder en Internet o en los medios en general a noticias internacionales de gran calado como esta, y menos si es un caso como el de Hong Kong, que ciertamente a Beijing le afecta de manera directa y les duele, ¿no? Les molesta mucho, les hace mucho ruido. Entonces, si hay apagón informativo en el tema. No vi necesariamente a nadie socializando información sobre esto, a los medios menos. Desde luego hay una consigna de que es callar el tema, aunque yo pienso que al final de cuentas en China continental se van a empezar a enterar de una manera más conspicua de lo que está ocurriendo, puesto que hay también una fuerza de las redes en China interesante. Tan es así que Google fue cancelado en realidad por otro conflicto con Google, pero la gente está ávida de información, ¿no? Y la gente está interesada, sobre todo las generaciones, digamos, entre los 30 y los 20 años, que han estado muy al margen de Tiananmen, por ejemplo, ¿no? Muy pocos conocen qué pasó en Tiananmen. Lo que yo creo en todo caso es que la importancia porque sí se saben los medios occidentales, hay presión y preocupación de Occidente, es que Xi Jinping va a tener que ver con mucha moderación qué hace, sin interferir de una manera muy drástica, deteniendo la represión que León ejerció hace unos días y que despertó un movimiento que en realidad no se esperaban que fuera a surgir como tal. Y ya que mencionaba esa comparativa con Tiananmen hace 25 años, también fue un movimiento de protesta estudiantil que se acalló con una brutal represión. ¿Ha aprendido el gobierno chino de aquella lección de hace 25 años? Es decir, ¿no va a recurrir esta vez a la fuerza? Yo creo que sí va a aprender, veremos eso, pero en mi opinión, la hipótesis que yo manejo es que no le conviene la represión. No sé si van a ceder al grado en que están los líderes pidiendo, como mañana jueves, este jueves que viene, tendría que estar dimitiendo el jefe de la oficina ejecutiva, León, pero si no se cumpliera, entonces habrá que ver qué es lo que dispone Beijing al respecto. Lo que es importante es que sigamos los acontecimientos en la línea del tratado que se acordó con China y con Gran Bretaña en 84 y 97, que es que una nación y dos sistemas tendrían que respetar la pluralidad democrática y ellos están incluyendo algo que me parece legítimo, puesto que es parte de la soberanía de China o de Hong Kong, y es la diversificación de opciones que sean para los hongkoneses sin línea directa del Comité Central del Partido en términos de los candidatos. Y eso es lo que les está teniendo haciendo. Digamos, todo el detonante de estas protestas. En realidad es eso, no pueden escoger a quien ellos quieran, sino a quien decida Beijing o el Comité Central del PCH y el PSC. Y eso creo que es lo que está en este momento detonando. Y ahí es donde realmente se va a ver hasta dónde China puede tener esta capacidad de moverse, como lo ha hecho históricamente, frente a la democracia liberal, que es la que los hongkoneses están pidiendo, vis a vis su propia contradicción interna, que es un régimen cerrado. Entonces, exactamente, ibas a decir algo. Yo creo que esto sucede en un momento clave, ¿no? También hay que verlo, el cambio generacional y el momento que está pasando la política china. Eso permite, dentro de este cambio generacional, tenemos que ver que también se trata de un cambio de política exterior de China, donde está tomando más en cuenta todas las instituciones internacionales y cómo se va insertando China con mayor poder dentro de las instituciones internacionales. Por lo tanto, el uso de fuerza o represión policial, militar contra las protestas en Hong Kong no creo que sea posible, porque además el mundo está pendiente de lo que está pasando en Hong Kong. Y porque en China no hay información, como vos decías, ¿no? ¿Qué ha pasado ayer que era feriado en China? Fueron turistas chinos a Hong Kong y no sabían. Sí, exacto, fue la sorpresa, ¿qué está pasando aquí? Es impensable ver esas protestas, ¿no? Pero antes de pasar a política exterior, un momentito, porque ya mencionabas lo de un país, dos sistemas, el principio por el que se rige la gobernación de Hong Kong. ¿Podemos decir que este sistema ha fracasado? Lo digo porque cuando vemos a esas personas jóvenes protestando en las calles, dicen que se sienten hongkonesas, pero que no se sienten chinas, y se supone que Hong Kong es la prolongación del gobierno de Pekín. Entonces, ¿se puede decir que ese sistema ha fracasado? Creo todo lo contrario. Ha funcionado a las mil maravillas. ¿No hay un distanciamiento cada vez mayor entre Hong Kong y Pekín? Cada vez mayor, no sé. Lo que yo he escuchado de gente que ha estado en esos días en Hong Kong es que ellos creen que un 25, un 30% de la población de Hong Kong está apoyando esas protestas. O sea, un 75, un 70%, quizás un poco menos, la mitad, no está de acuerdo con esas protestas y dicen,
¿Para qué todo eso? No tiene sentido. Además es contra el orden, contra cualquier cosa, por las razones que sea. Siempre en todos países hay un conservadurismo y ese conservadurismo en Hong Kong es el temor a perder todo pro lo que armonía, tiene pro paz, pro Pekín, como lo quiera llamar uno, pero el sistema, ¿por qué ha fracasado? China ha extendido cada vez más sus vínculos económicos con Hong Kong, que ha sido muy importante para China y está creciendo y creciendo perfecto. Hong Kong no crece tan rápido como el resto de China, ha perdido industria, ha ganado servicios, pero ha encontrado un nuevo lugar en el nuevo marco, en un marco mundial con una potencia china cada vez más en auge. No sé por qué debe haber fracasado. Pero con toda esta gente joven que sale a las calles a protestar, ¿no les basta con tener los bolsillos llenos? Evidentemente el nivel de vida es muy alto en Hong Kong. Incluso no les basta con eso, sino que piden algo más, piden una identificación mayor con un sistema democrático. Sí, están temiendo perder lo que tienen también por el auge de China. No nos olvidemos de eso, porque los cambios internos que se dan en Hong Kong, el crecimiento último en Hong Kong se ha dado en gran parte por la inmigración de chinos de China continental y por supuesto, también gente relativamente pobre que busca trabajo, pero también gente con mucho dinero, tanto dinero, que de pronto tiene más que la población ahí, que también pierde su estatus. Crecían en el convencimiento de que Hong Kong siempre será algo distinto, y ahora se dan cuenta de que partes de la China continental se están asemejando cada vez más con ellos, en la medida en que también entran mecanismos de mercado, mecanismos de capitalismo dentro de la China supuestamente comunista. Están perdiendo su carácter distinto y tampoco eso le gusta a todo el mundo. Aquí hay una paradoja. La paradoja consiste en lo siguiente. Por un lado, una población que está dividida, 7 millones y tantos de hongkoneses, de los cuales aproximadamente 800.000, 1 millón estarían a favor de las reformas, pero al mismo tiempo un sector muy conservador, sobre todo en las finanzas, que se opone a las protestas. Al mismo tiempo, por otro lado, un crecimiento sostenido muy interesante de Hong Kong, pero una distribución del ingreso muy deficiente. ¿Sí? Hay pobreza y hay distribución deficiente del ingreso per cápita. Aunque tiene un ingreso per cápita alto, la distribución en términos horizontales es relativamente mal administrada. Y por otro lado, un grupo económico alrededor que viene desde Beijing, que representa León de alguna manera y que son un grupo, digamos, de políticos y funcionarios que se han hecho pues poderosos económicamente y aliados también de los poderes económicos a la luz también del apoyo de Beijing. Entonces este socialismo de mercado que Beijing vende o que Pekín vende en la China continental, que es abiertamente dicho así, socialismo de mercado, está en oposición con, por un lado, una demanda democrática cada vez más creciente y la resistencia de los sectores conservadores a la misma. Pero ¿qué haces tú con 100.000, 120.000, quizá 300.000 mañana gentes en la calle que te están ya pidiendo un cambio, no radical, un cambio simplemente de una regla muy importante del juego, y es que ellos escojan a su propia gente para gobernar Beijing? Eso podría ser interesante. Además de las elecciones del 2017, una promesa hecha, es decir, no se está pidiendo necesariamente más justicia social en las calles como Occupy Wall Street. Se está protestando contra una medida. Hay mucha desigualdad, ¿no? en Hong Kong, eso no tenemos que olvidarlo, pero el punto central es sobre estas elecciones, la posibilidad de que Beijing no vete a los candidatos. Ahora, no olvidemos que este es un tema que ya lleva por lo menos 10 años. En el 2004 ya Beijing dijo que ellos iban a regular la forma en que se iba a llevar a cabo estas elecciones de 2017. Con la resolución reciente que publicó Beijing, bueno, ha generado toda esta ebullición en Hong Kong. Ahora, un punto que a mí me parece interesante a tocar es la relación que tiene con el tema de Taiwán. Por ejemplo, algo que no hubo mucho en la prensa fue una reunión de estudiantes que hubo en enero entre estudiantes taiwaneses y hongkoneses. Después tenemos las protestas en marzo en Taiwán y después vienen las protestas en Hong Kong. Y ahí está el tema que vos preguntabas, bueno, ¿ha fracasado o no ha fracasado este sistema, un país, dos sistemas? No sabemos todavía. Puede ser como tú dices, no ha fracasado, pero depende precisamente de cómo ellos traten esta situación actual. Los taiwaneses observan
cómo va a reaccionar Beijing. Por eso mismo es muy importante. Un efecto contagio. Un efecto dominó. Sí, porque los que tienen la información son los taiwaneses. Taiwán tiene mucha información. Yo creo que realmente habría que hacer una lectura a través de Taiwán también, estás bien, y una lectura a través del cambio generacional en Hong Kong. Y yo creo que también a través de la propia visión de Xi Jinping al respecto de qué quiere él. Que se vea afuera de la China continental en función de este proyecto de modernización que ha producido casi 400 millones de nueva clase media que están activando el consumo interno de una manera brutal. Eso sí lo pude ver. Van a Hong Kong a consumir y a comprar. No, van a Hong Kong, vienen a a Alemania. El avión venía lleno de chinos, iba lleno de chinos de regreso. O sea, los chinos ya tienen libertad de movimiento. Entonces, al llegar acá o al llegar a donde sea, pues se enteran de las noticias y de la realidad internacional, incluida la suya propia. Entonces, ya no se puede esconder tan fácilmente los temas en estos tiempos de la globalización, en la socialización de la información, porque tarde o temprano se corre la voz de las gentes que vienen, que regresan a China, sobre las cosas que sobre los retratos que están haciendo de China afuera, a partir de una realidad que no es conocida porque está censurada. Entonces, en fin, es una carambola de tres bandas la que está en este momento apostando Xi Jinping, porque si reprime y no cede moderadamente a simplemente un tema en donde el comité, en mi opinión, central decidió mal, que es darle a los hongkoneses la opción de elegir a su gente, si no, no es democracia. Ahora, aquí hay una contradicción soberana. China dice que eso sería perder soberanía. Hong Kong también dice que sería perder soberanía, pero ahora que viene el 2047, ahí es donde ya China va a hacerse cargo de una Hong Kong en una situación regular o inestable, si es que no piensa inteligentemente y con creatividad lo que tiene que hacer para que Taiwán también no resulte una especie de efecto boomerang que le desestabilice la política internacional a Pekín, que eso es, yo creo, lo que no quiere que pase y nadie quiere que pase en el Comité Central del Partido Comunista Chino. Antes de seguir abriendo ese foco, me gustaría compartir con ustedes precisamente un informe que hemos preparado acerca de Hong Kong, las relaciones con la China continental, esa plaza financiera, ese país, dos sistemas del que veníamos hablando, ese sistema comunista y capitalista desde el punto de vista económico y esa dependencia mutua. Vean. Hong Kong es un centro financiero en el lejano oriente y eso puede ser un factor determinante para la reacción de Pekín ante las protestas. China ha utilizado a Hong Kong para experimentar con la liberalización financiera. En contraste con la China continental, las normas que rigen el comercio del yuan son más relajadas en Hong Kong. La forma en que China aborde las protestas en la vieja colonia está bajo la lupa de los inversionistas, quienes podrían desanimarse a invertir. Eso podría dañar incluso la relación de China con el sistema financiero mundial. Sería un lugar menos atractivo para el comercio y su economía en conjunto podría quedar afectada. Esa interdependencia, ¿quién es más vulnerable en todo esto? ¿La China continental, la plaza financiera que es Hong Kong, que al mismo tiempo depende del suministro energético de la China continental y de la economía? ¿Se puede permitir China perder Hong Kong, por ejemplo? Pongamos ya el límite máximo de independencia total si llegara hasta allí. Económicamente quizás Hong Kong para China sí es importante, pero a mediano plazo podría prescindir de ella. Políticamente no, porque sería una derrota enorme, sería perder la cara, imposible. Pero para Hong Kong es mucho más importante todavía. El vínculo con China depende de la parte energética. ¿A quién venden sino a toda esa clase media nueva china? Industria apenas vive de servicios. ¿Para quién? Sí, para China. El puerto de Shenzhen, al lado de Hong Kong, ya ha superado en tamaño, en volumen de carga al puerto de Hong Kong por primera vez. O sea, está creciendo tanto China en la región y en el mundo que si países tan lejanos como Alemania no nos atrevemos a molestar mucho a China por temer a perder el vínculo directo del contacto, ¿cómo se puede atrever Hong Kong a pensar que pueda vivir sin China? Y además, ¿quién en Hong Kong quiere apartarse de China? Hablamos de que 1 millón quizás de los hongkoneses sí quiere la independencia, la autonomía total, qué sé yo. ¿Y el resto?
Y Hong Kong es una importantísima plaza financiera, lo venías diciendo, se planea esa fusión con la plaza también de Shanghái, quieren desplazar, el yuan pretende desplazar al dólar, al euro, es decir, hay unos proyectos ahí a largo plazo desde el punto de vista financiero que son impresionantes, ¿no? De hecho, la resistencia del sector financiero respecto a las protestas me parece que se desprenden de esto. Es el tercer centro financiero después de Londres y Nueva York, lo cual no es poca cosa, pero eso también le sirve mucho a Pekín. Es decir, lo decía el corto que acabamos de ver, y muchos de las medidas implementadas en China por Pekín han sido en realidad un resultado del laboratorio hongkonés, ¿no? Hemos logrado ver que muchas de las del proceso de liberalización pues viene de un aprendizaje gradual que han tenido la China continental y los dirigentes de la misma del proceso de integración a partir de la liberalización. Insisto, el socialismo de mercado, lo leí yo en el Museo Nacional de China, está dicho ahí, cuando hacen la apología del liderazgo desde Mao Zedong hasta Xi Jinping ahora, es la salida, el socialismo de mercado es la salida de esta China de hoy, del siglo XXI, de la globalización. Pero ya que habla entonces del modelo hongkonés, ¿no podría ser también la oportunidad de Xi Jinping para aprovechar ese modelo hongkonés y aplicarlo al resto de China, en donde hay suficientes problemas también de tipo de exigencias cada vez de mayor democracia o de apertura? ¿No podría ser también Pero luego, por otro lado, la política que está haciendo Xi Jinping de mano dura desde hace 2 años en el poder no casa precisamente con eso, ¿no? Es que es complejo. Tú preguntaste si había fracasado el proyecto de una nación, 2 sistemas. Exacto. Bueno, yo creo que les conviene que no fracase. Les conviene entonces la mano blanda, no la mano dura, porque a mí el camino al fracaso es la mano dura en una situación como la que China en este momento vive, que es muy particular, muy distinta, digamos, al ejemplo Rusia-Ucrania. Rusia-Ucrania es otra cosa muy distinta, pero es un problema también, digamos, de vecindades y de conflicto regional, que no es el caso porque aquí no hay un problema militar. Entonces, si quieren que funcione el sistema único, el país con 2 sistemas, yo creo que van a tener que flexibilizar su posición, porque tarde o temprano en la China continental vamos a tener una sociedad civil que ya conozca, y además hay la teoría esta de que la apertura económica lleva a la apertura política. Eso ocurrió en México en 94, a partir de la firma del Telecán y después con la firma en 2000 del Telecue. Tuvimos una sociedad mucho más robusta en términos de demanda política, de exigencia democrática, de transición. De hecho, ocurre la transición en el medio. Y lo mismo también ocurre en otros países de América Latina. Entonces, China no va a ser la excepción. Si ya tenemos a un público chino asiduo de consumir, de verdad, están hambrientos de consumo, lo ves en el mercado interno, una cantidad de malls, es decir, ya están entonces también vinculándose en potencia con el mundo exterior, entonces no se los puedes negar. Si es así, entonces tú tienes también que ser moderado en un caso como el de Hong Kong, para no perder Hong Kong y al mismo tiempo evitar que el efecto dominó también rebote en la China continental y provoque una situación de inestabilidad regional. De hecho, hay problemas ahorita regionales serios. Temor a esa mimetización de las protestas. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Pues Tiananmen yo creo que sí fue una experiencia que melló fuerte, que pegó en la conciencia colectiva, aunque no todo el mundo lo conozca. Hay generaciones recientes que tienen absolutamente no idea de esto. Aparte de que, por lo menos en China, no se puede el plan de estudios no existe. Acerca de Tiananmen. Exacto. ¿No? En el Museo, por ejemplo, Nacional de Historia en China no existe la mención a Tiananmen, desde luego. En fin, el caso es que de todas maneras puede surgir por algún lado una efervescencia que yo creo que a Xi Jinping no le convendría y le obstaculizaría todo su proceso de apertura y de integración y de política exterior proactiva que le está resultando. Esa política exterior proactiva, a esa quería llegar precisamente, y esa política de inversiones en Latinoamérica de Xi Jinping durante los últimos años, que me atrevería a decir que ha sido una política bastante agresiva. Veamos Brasil, el ejemplo de Venezuela. ¿Crees que va a seguir adelante con esa política agresiva en términos económicos? Porque luego no hay injerencia política en los distintos países. Y un poco vuelvo a eso. Yo no estoy tan segura si la apertura económica, en el caso de China, lleva necesariamente a una apertura política. China está en un momento ahora de reestructuración y de realmente encontrar y fusionar diferentes roles que está jugando, ¿no? Esto de ser Estado-nación, pero al mismo tiempo también civilización, esto de ser un país emergente o en desarrollo, que ellos se llaman, y también ser una potencia asiática, por lo menos, y este nuevo rol global. Es bastante complicado. ¿Cómo mantiene todos esos roles políticos
que va acompañado con esta apertura económica es a través de esa centralización política. Ellos han mostrado que no están dispuestos a dejar la centralización política. Ahora, volviendo al caso de las grandes inversiones, todo indica que, y sobre todo en Latinoamérica, que va en incremento, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Venezuela, China es el mayor inversor en ese país. Ahora, hay muchos las contratos de explotación conjunta, ¿no? Y lo interesante con China es que las inversiones económicas o la relación económica no necesariamente va aparejada con mayores relaciones políticas. Claro, China ha dicho, ok, tengo mayor interés en ciertos países en la región y se han firmado asociaciones estratégicas. Ahora, en el caso de Venezuela, si bien podría ser puramente económica la relación, hay temas que no lo hemos discutido mucho en la prensa, que no lo vemos mucho en la prensa. Sabemos Venezuela tiene sus planes de gobierno de 10 años. Y sabemos también que ha habido cierto asesoramiento chino, no necesariamente porque quieran llevar la ideología china, esa no es la idea, pero la idea es sí asegurar las inversiones. Y para eso ellos requieren de estabilidad política en el país. También no vemos mucho en la prensa. Las visitas, claro, de Xi Jinping a la región de presidente están en la prensa, pero no vemos de los cargos medios de China que están realmente seguido visitando Venezuela. Muy interesante, o sea que quieren estabilidad política, pero por otro lado no practican injerencia en los asuntos internos de estos países, ya sea Venezuela, que es lo mismo por otro lado que pedía el ministro de Exteriores chino estos días a Kerry, le decía, esto es un asunto interno, lo que está ocurriendo en Hong Kong, un asunto interno ahora mismo de China, no vayan a venir aquí a agredir nuestra soberanía nacional. ¿Puede exigir lo mismo, digamos, que practica en Sudamérica, también exigirlo en su propio país, este tipo de política exterior? ¿O ves ahí un arma de doble filo? No sé, creo que para China todo el tema de la no injerencia siempre ha sido muy importante, primero para volver al escenario político en una época, no olvidemos que hace pocas décadas se consideraba que Taiwán es el representante de toda China, que ya era un chiste en aquel momento, pero esas eran las reglas, pero de ahí viene todavía el pensamiento, esa ha sido la experiencia histórica también de esa generación todavía, creo. La no injerencia hasta ahora ha dado muchos frutos para China porque China no se ha visto involucrado en muchos conflictos internos por aquí, por allá, no ha tenido que tomar posición y de esa forma sí ha estabilizado su influencia económica. Además no posee todavía y por bastante rato todavía creo de los medios para hacer sentir su influencia política directamente, porque sí hay muchos estudiantes chinos en todo el mundo que vuelven a China y que saben lo que está pasando en el mundo, pero hay tan poco todavía contacto de los otros países hacia China que no hay posibles, digamos, agentes chinos en países como Venezuela, Ecuador, Brasil, Alemania, Estados Unidos. China no tiene el personal todavía para hacer sentir en la vida cotidiana su poderío económico. O sea, sí es una potencia económica de las más grandes que hay, política todavía no, o solo a nivel estatal, pero no tiene los medios todavía para influir en las sociedades. Y el hecho de ser una potencia económica de semejantes proporciones es lo que explicaría quizás que la presión internacional sea, yo diría que mínima en este caso, en el caso de las protestas en Hong Kong. Hasta ahora, tímidas declaraciones por parte de John Kerry, por parte de Alemania no hemos escuchado nada. Es decir, ¿cómo se explica que apenas haya presión internacional? Quizás también porque a China no le importa lo que diga y lo que piense el resto del mundo. Un poco esa es la impresión que tenemos. No importa mucho porque no llega esa información a China, como ya explicaste. Hay temores a perder el contacto más directo, o perder ciertas ventajas en inversiones en China, en inversiones chinas que vienen en nuestras partes. Y también, por favor, mantengamos las comparaciones, ¿no? Hablamos de Tiananmen. Eso es lo que ha pasado en Hong Kong hasta ahora. Nada tiene que ver con... No, pero no es una cosa de mandar tanques, pero es la forma en que... Las mayores protestas en suelo chino desde Correcto, hace 25 pero la forma en años, o sea, que fue suprimida esa ola de protestas, ese tipo de cosas con gas lacrimógeno, gas pimienta,
Eso también pasa en nuestros países cada vez que se da alguna cumbre globalización y antiglobalización, y la policía acá también hace eso. Eso no es para defender en absoluto lo que hicieron ahí, porque fue completamente desproporcional y todo, pero nada tiene que ver con Tiananmen. Y yo creo que ahora la comunidad internacional está en un momento de observación, ¿no? No ha pasado, como tú decías, nada que pueda, no tan grave como para decir, ok, la comunidad internacional tiene que intervenir o algo. Ahora, con el tema que vos preguntabas sobre el principio de no intervención en asuntos internos, ha sido central, ¿no?, en la política exterior china. Pero tengo la sensación de que eso va a ir modificando, o China va a tener que encontrar o acomodarse de alguna manera, acompañado con este nuevo rol que tiene de jugador global. ¿Cómo le hace? Nosotros hemos visto, ¿no?, en las votaciones del Consejo de Seguridad, las últimas, no sé, con el caso de Siria, el caso del norte de África, China se ha visto mucho más cuestionado, tomar sus decisiones de abstenerse o no abstenerse ha sido mucho más difícil y que va justamente en contra de este principio de no injerencia. Yo creo que una cosa es el funcionamiento de China como la segunda potencia, como el tercer socio comercial de Estados Unidos. No olvidemos el factor estadounidense. De hecho, ya también es el tercer socio de México ahorita, con inmiscuirse en asuntos internos. Los chinos siempre han sido muy pragmáticos. México y Brasil fueron los dos primeros países que reconocieron el camino chino, digamos, cuando en los 70. China tiene una relación con América Latina en donde su presencia ha sido relativamente, a diferencia de la URSS, que tampoco se metió tanto, o de Cuba, como, digamos, como un actor central en los movimientos revolucionarios, China se ha mantenido al margen. Entonces, en este momento lo que se mete en América Latina se han hecho con gran parte de los recursos naturales, eso es un hecho. Sí. ¿Los recursos naturales en Brasil? No, los recursos naturales en general en América Latina en gran parte están en manos de los chinos ahora mismo. ¿El petróleo ecuatoriano? Bueno, el petróleo venezolano sí. La minería en Bolivia me parece que también, y Ecuador. Bolivia, Chile, Argentina. Y Argentina tiene una exportación importante, pero también la presencia. Hay que ver que la segunda empresa más importante latinoamericana en China es Argentina. La primera es brasileña, la tercera es mexicana, Bimbo. ¿Qué quiere decir esto? Que también estamos negociando cómo llegar nosotros a China. Entonces, por lo tanto, tenemos también que jugar el pragmatismo chino, es decir, no intervenir necesariamente a menos que pase y haya un llamado de la ONU, como el caso de Ucrania, que puse ahorita como ejemplo frente al tema ruso, y llega una situación grave, entonces se lanza una resolución y esa resolución se vota o se veta. Pero por el momento yo veo a China no interviniendo en asuntos internos ni en Brasil. Quizá en Cuba sí, porque pues, hay una cierta afinidad ideológica y entonces ahí sí lleva ideología, pero en general la relación, o hay un contenido ideológico, pero en general yo veo más aideológica y más apolítica la relación con China que nunca, en el caso mexicano, y más bien el pragmatismo de invertir para acercarse al mercado estadounidense, que es muy importante para los chinos. Ya lo intervinieron de una manera tal que en este momento China como actor solitario ya está sobrepasando al Telecán y a los tres actores del Telecán individualmente en participación en el comercio global. Entonces no es poco. No olvidemos tampoco el mercado interno. Quiero decir que China tiene además 1.300 millones de personas a las que todo el mundo quiere exportarle a China en este momento. Ahora, cuando hablamos sí de intervención en asuntos internos, no significa necesariamente que lleve una ideología. Estoy completamente de acuerdo cuando dice China muestra una posición pragmática en sus relaciones exteriores, pero sí vamos a ver una tendencia, o por lo menos yo lo veo así, que va modificándose. Por ejemplo, China cuando participó dentro de las fuerzas de paz con la ONU, y sí, se ha ido enrolando. Pero después de paz hay no mucho... intervención. Sí, no necesariamente, pero eso también es un cuerpo internacional. Pero eso no hubo anteriormente por parte de China. Bueno, y ahora vemos México una mayor, pero vemos una mayor activismo de China dentro de las instituciones internacionales. Eso sí, pero no el involucramiento como los Estados Unidos lo hicieron en América Latina. Pero era como bastante las grandes potencias lo han hecho. China es no intervencionista y quiero que mantiene muy claramente su posición de no intervención en temas de política interna. Son muy respetuosos y sobre todo muy cautelosos de no meterse. Una cosa es participar en cascos azules, en cuerpos de paz, o participar en los organismos internacionales en forma más activa con relación a temas que la ONU define como temas prioritarios o no. Y otra es decirle a México cómo se debe mover con respecto al crimen organizado, o a Brasil cómo le debe hacer con la crisis fronteriza con Argentina, o a Uruguay con... El querer participar más dentro de instituciones internacionales implica también cierta responsabilidad global, que justamente está
Estados Unidos ha llamado eso, ok, China es un actor económico mundial, bueno, ahora requerimos también una mayor responsabilidad global. Claro, no, y estoy de acuerdo contigo, no es ideológica. Veremos todavía, veremos. Responsabilidad internacional en Alemania hoy por hoy se traduce cada vez más como intervención activa y muchas veces hasta militar o con amenaza militar. Responsabilidad alemana en el caso de Libia implicaba ¿por qué no estamos mandando nuestras tropas cuando los otros estaban bombardeando la Libia de Gaddafi? Y en ese momento nuestro canciller de ese momento dijo que no, Alemania no participa. Eso lo que le fue muchísimas críticas, por cierto. Sí, le llevó muchísimas críticas en Alemania y fuera, pero eso fue hacerse responsable por lo que estaba pasando. Y entonces, si China no participa activamente en intervenciones, eso también es una forma de hacerse responsable, de no ir con la muchedumbre a ver. Pero ya que hablas precisamente de Alemania, las relaciones Alemania-China, la canciller Merkel ha viajado en numerosísimas ocasiones, 6, 7 veces a China durante sus 2 mandatos, y siempre se le exige que sea crítica con la situación de los derechos humanos en China. Formula 2 declaraciones, 2 frases en este sentido, poco más. ¿Cuál es la máxima de Alemania, de Occidente? Si no puedes con los chinos porque tienes muchísimas empresas o dependes, por ejemplo, la industria automotriz alemana depende gran parte de autopartes que se fabrican ahí. Si no puedes con los chinos, únete a ellos, ¿o cuál es la máxima que sigue Occidente en todo esto? Alemania está buscando una relación de socios con China y tiene mucho que ofrecer y tiene mucho que pedir a China también. Está buscando una relación tranquila y sí está haciendo algunas cosas más que solo 2 frases para las cámaras. Hay un intercambio bastante intenso a nivel intelectual, universitario, académico. Hay gente de Alemania... Hay gente de Alemania que va y que les explica a los chinos qué se entiende en Alemania bajo el concepto del Estado de Derecho. Dar información. Eso es muy importante, creo. No sirve para producir o provocar cambios a corto plazo, pero por favor, ¿quién es Alemania como para decir a los chinos cómo tienen que vivir? Pero dar información y dar opciones. Y eso sí está haciendo Alemania y me parece muy bien. Sí, yo creo que primero Ana, luego José Luis. Y hay un foro de diálogo bilateral que se ha establecido entre China y Alemania y que justamente de diálogo en tema de derechos humanos, eso sí. Bueno, Alemania es el primer inversor de la Unión Europea, está lleno de empresas automotrices sobre todo y otras. 2, la diplomacia de la señora Merkel se ha caracterizado, y lo vimos con Rusia, por ser cautelosa y al mismo tiempo también proactiva, quizá tras bambalinas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se logra quizá más sin estruendo que con estruendo, ¿no? Es decir, en voz baja que en voz alta. No sé si me explico lo que estoy diciendo, pero a mí me parece que es otro estilo diplomático el que tiene Merkel al que tiene, o al que tuvo, o ha tenido Estados Unidos históricamente, o al que ha tenido la Unión Europea, Francia particularmente, pero me parece que no es poca cosa que silenciosamente puedan entrar los temas a las agendas sin que esto necesariamente se convierta en noticias para Occidente. Entonces yo no vería con malos ojos que haya un poder suave de parte de la Unión Europea vía Merkel para poder ablandar las posiciones de Putin en el caso de Ucrania hasta donde se pudo, y ablandar también posiciones con respecto a Hong Kong, respecto a otros temas en China u otros países donde emergiera una situación difícil y complicada. El comercio mundial hoy día está conduciendo los destinos de la globalización, y no es poca cosa que los chinos están manejando. Es una locomotora asiática tremenda con la cual tienes que manejarte con mucha precaución, ¿no? Entonces yo aquí sí veo que esta diplomacia secreta, si se puede decir así, estaría funcionando poco a poco. En la medida que no tan secreta, ¿no? Porque eso, pienso, no hay tanto en la noticia. Nosotros quisiéramos que tal vez Europa sea mucho más activo y Alemania esté más dentro de la prensa, llamado al respeto por los derechos humanos. Pero pienso, eso está dentro de la agenda. Si nosotros leemos el libro blanco que China publicó para la Unión Europea en abril del 2014 de este año,
Vemos ahí que uno de los puntos justamente del libro es este llamado, el tema de los derechos humanos. Y ahí dice, bueno, estamos en diálogo y llamamos sí a que los europeos también comprendan o entiendan nuestra visión sobre el tema, pero eso te indica que está dentro de la agenda. No como quisiéramos tan activo, pero está allí presente. Y es también, creo que vale la pena mencionar que China está interesada en ese contacto, que quiere aprender, que quiere conseguir esa información, manda a esa gente. Por favor, si comparamos la actitud de China en esos temas hoy con la del bloque socialista de época de Brezhnev, nada tiene que ver. Los chinos sí están interesados en ver qué pueden aprovechar. No van a aplicar todo, pero también es un proceso de mediano, de largo plazo. De largo plazo. Entonces volvamos al tema con el que empezamos esta revolución de los paraguas. Nos quedan apenas 2 minutos para que termine el programa, desgraciadamente. Estamos hablando de esa estrategia, de esa política exterior por parte de China, cada vez más abierta, también por parte del resto del mundo hacia China. Parece que estamos de acuerdo en que no va a haber una represión brutal porque han aprendido de Tiananmen y el mundo hoy es diferente que hace 25 años, obviamente, pero ¿qué va a hacer Xi Jinping? Que por otro lado no hemos hablado mucho de él, pero es una figura muy fuerte, un líder, un patriarca que está actuando con relativa mano dura, por lo menos dentro del país. ¿Qué va a hacer en Hong Kong estos próximos días? ¿Qué alternativas tiene realmente para sofocar esta revuelta, pero sin provocar grandes titulares y sin provocar, sobre todo eso que decíamos, ese efecto de mimetización en el resto del país? ¿Cabe la posibilidad, por ejemplo, José Luis, de que deje caer al gobierno local de Hong Kong, digamos, que sacrifique una pieza y les dé a los manifestantes la sensación de que han ganado parte de la partida? Cabe varias posibilidades. Una de esas es que elimine el conflicto más importante, que es el liderazgo en Hong Kong. Otro, que acepte la prerrogativa de los hongkoneses para poder optar por sus propios candidatos. Esa es una probabilidad. Si sacamos la bola de cristal, en este momento lo que tendríamos que decir es, puede suceder todo, pero lo menos probable es que haya represión. Y puede suceder todo, pero lo más probable es que haya negociación también. Los liderazgos de Hong Kong son interesantísimos. Son profesores universitarios, curas, estudiantes de high school. O sea, es una mezcla muy interesante de nuevo liderazgo combinado en edades de 70 a los 17, que te llama a reflexionar, y a los chinos seguramente les va a llamar, al liderazgo chino, a reflexionar sobre hasta dónde quieren llegar en contra de eso, destruirlo, tapar una opción. Aquí lo tenemos que dejar, José Luis, que se nos escapa el tiempo. Tema muy interesante, ya saben, escriban a cuadriga@dw.de y hasta pronto. Lo siento, ha sido...